noches a todas, bienvenidas nuevamente a una joven integral. Muchas gracias por estar con nosotras hoy un lunes más, empezando pues este año 2026. Agradecerles por seguir pues en contacto con nosotras, siguiendo nuestras invitaciones y publicaciones. El día de hoy empezamos pues el tema que se ha pues decidido para estudiar este año y es referente a los evangelios. El título de esta temática va a ser Mi vida práctica con Jesús. Este año vamos a estar hablando un poquito acerca de las diferentes historias y relatos que se nos dan en la palabra de Dios acerca de la vida del Señor Jesucristo y cómo podemos pues aplicar esto a nuestra vida práctica. Básicamente como es el enfoque. El versículo clave que vamos a estar utilizando es Primera de Pedro 1:21, que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, para que todos estemos pues en contexto de lo que se va a estar abordando, pues estaremos hablando un poquito acerca de esto. Bueno, vamos a hoy a empezar el tema hablando acerca de la introducción a los evangelios. Vamos a estarle compartiendo Maya y mi persona. Y pues esperamos que realmente sea un tiempo de mucha bendición para todas y que el Señor hable a nuestros corazones. Bueno, un poquito de lo que hoy vamos a hablar o conversar, qué es el Evangelio, su etimología, hablando pues del término como tal, qué es el Evangelio en la Biblia, pues algo un poco más aplicable a la palabra de Dios, el contexto histórico de la escritura de los Evangelios, en qué momento fueron escritos, en qué contexto se encontraban en ese momento en la historia, el resumen de los Evangelios, el contexto histórico del tiempo del Señor Jesús, también el momento histórico en el que el Señor llegó aquí a la tierra y pues todo lo que se estaba viviendo para poder estar un poco contextualizadas con lo que estudiaremos más adelante. Y finalmente el propósito de cada uno de los evangelios. Bueno, adelante, Maya. Bueno, creo que es importante conocer de dónde viene esta palabra. Más allá de su aplicación bíblica, pues nosotros sabemos que el Evangelio, aplicado a la Biblia, habla propiamente de esas buenas nuevas, de esos mensajes de salvación, pues eso lo vamos a ver más adelante, pero el término en sí proviene del griego evangelion o evangelion, no sé griego, así que no lo voy a pronunciar bien, pero significa buenas nuevas o alegre mensaje, como una noticia muy buena. Está compuesto por dos puntos o por dos partes, que es eu, que significa bueno, y angelos, que significa mensajero. Entonces, pues ese término se utilizaba bastante para más que nada como los triunfos militares o anuncios del gobierno, noticias nacionales. En ese caso utilizaban dos verbos, bueno, un verbo que es viser, que viene del hebreo, y un sustantivo que es besorá, que pues se utilizaban más que nada cuando eran noticias buenas, cuando eran como nacimientos, curaciones, y también pues también para referirse como a una recompensa, ya sea del mensajero o de los sacrificios que se hacían por esas buenas nuevas. Ahora bien, cuando hablamos de evangelio o evangelio aplicado como tal al cristianismo, a la palabra del Señor, hace referencia a esas buenas nuevas del reino de Dios que son proclamadas por el Señor Jesucristo. Pues también hace referencia como a dos elementos que son, bueno, desde el término o el léxico griego, hace referencia también a otros significados que son las buenas noticias de parte de Dios para los seres humanos. Y en un segundo punto también habla sobre pues esos detalles que están relacionados con la vida y el ministerio del Señor, que pues termina siendo ese mensaje divino de salvación. En esa parte también vemos que aunque son como dos significados distintos, realmente tienen una interconexión o una interrelación, pues que termina siendo lo mismo, unas buenas noticias o un buen anuncio, en este caso la salvación. Y pues también algo que me llamó la atención ya para adentrarnos más a la aplicación del Evangelio como tal en la palabra, es que hay unos sinónimos, me disculpan si veo a veces acá es que tengo el sonido, hay unos sinónimos para la palabra evangelio que implican verdad o axioma, que es algo que se conoce y tiene bastantes bases y que realmente no necesita ser explicado, certidumbre o certeza. Entonces, llama mucho la atención que la palabra evangelio
se relaciona, o sea, un sinónimo de certidumbre, de algo cierto, de certeza, que es algo puro como tal, o de incluso la palabra verdad, que es transparente, propio como tal. Entonces, eso sería como uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de poder adentrarnos en este concepto, que la RAE lo menciona desde esa parte de las buenas nuevas. El Señor en su palabra empieza a profundizar más en ello y de hecho en Mateo 4:23, si alguna lo tiene, me puede colaborar, por favor. Así me dificulta un poco. Se menciona esta parte del Evangelio, Mateo 4:23, si lo tienen, por favor. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, ahí se hace la claridad de qué es el Evangelio del Reino y cuáles son como los puntos claves que se trabajan en esa parte. Y en Marcos, ya les digo bien la cita que la enredé acá. En Marcos, se me perdió otra vez. Marcos 1:14, lo tengo ya acá. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creced en el Evangelio, en esas buenas nuevas. Y de hecho, si nosotros recordamos, uno de los últimos puntos que mencionan en Mateo es esa encomienda que nos da el Señor y llevar esas buenas nuevas a todas las naciones. Entonces, Gaby. Bueno, continuando un poco acerca de esta introducción de los evangelios, disculpen, ¿me pueden confirmar si logran ver? Porque yo no estoy viendo la diapositiva, pero es solo para saber si ustedes sí lo ven. ¿Sí se ve? Ok, listo, perfecto. Bueno, continuando con esta parte del estudio de los evangelios, como nos decía Maye, pues realmente en el original y pues la definición o significado de lo que es la palabra evangelio se refiere a una buena noticia, ¿cierto? Como Maye también lo mencionó, pues realmente nos habla en cierta forma del buen mensaje de salvación que Dios tiene para con nosotros. Y pues eso nos habla de que finalmente el plan de salvación de Dios para con el hombre es un plan de bendiciones, es un plan y un mensaje que quiere traer bendición a la vida de las personas. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque finalmente todo lo que vamos a ver en los evangelios vamos a poder observar que todas las cosas que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra por nosotros y para nosotros fue finalmente con ese objetivo, ¿cierto? De poder traer pues la bendición a la vida de las personas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, es importante entender en sí de qué nos habla el Evangelio o qué compone el Evangelio, porque listo, están hablándonos de unas buenas noticias, de un buen mensaje que se nos ha dejado. Pero pues muchos nos podemos preguntar, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál es el mensaje? Porque finalmente eso es lo que nos interesa saber, ¿cierto? Entonces, bueno, como decía, es un mensaje feliz, es un anuncio bueno para el hombre, para la humanidad, para el ser humano como tal, y pues en sí nos habla del plan de salvación de Dios para con el hombre. Entonces, pensando en esto del plan de salvación, eh, queríamos meditar un poco acerca de a qué nos referimos con ese plan de salvación, ¿cierto? Porque como decía, pues podemos de pronto escuchar muchas veces del asunto, pero tal vez falta claridad referente al tema. Entonces, bueno, para empezar, hablando un poquito de lo que el Evangelio en realidad es, porque listo, pues ya vimos su significado, pero va mucho más allá de lo que esas dos palabras componen. O términos pueden componer la palabra evangelio, sino que es algo mucho más profundo, que incluso ahorita en un momento en Timoteo veremos que puede ser considerado hasta un misterio difícil de comprender.
Entonces, bueno, para eso, para entender un poquito más acerca de lo que el Evangelio es, vamos a ir a primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si alguna lo tiene, lo puede leer, por favor. Primera carta a Timoteo 3, 16. Primera Timoteo 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé, ¿sí es ese? Sí, Es primera. sí, ya, me equivoqué. Tranquila. Bueno, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se nos dice que es el Evangelio? Nos dice que es un misterio, ¿cierto? Que es un misterio indiscutible, o sea, algo que puede llegar a ser difícil de comprender para muchos. ¿Y por qué se nos dirá que realmente es algo difícil de comprender? Precisamente por la que a continuación nos va a explicar. Entonces dice, el misterio de la piedad, ¿cuál es? Primero, Dios fue manifestado en carne. Entonces, lo primero que podemos observar es que Dios fue manifestado en carne. Esto significa que Dios se hizo hombre, o hace referencia al hecho de que Dios se hizo hombre, ¿cierto? Eh, entonces ahí pues ya vemos algo curioso, algo pues novedoso para de pronto muchas personas que no habrán escuchado antes del Evangelio, del plan de salvación, porque pues pensaríamos Dios, que es el dueño de todo el universo, entonces cómo pues realmente va a tener el pues, deseo de hacerse hombre o de hacerse como uno de nosotros, ¿cierto? Entonces tal vez algo que para nosotros no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, esa es la primera parte del misterio, que pues el Señor Jesucristo se presentó como un humano entre nosotros y pues eso hace parte del plan de salvación. Lo segundo que nos dice es justificado en el Espíritu. Esto nos habla o quiere decir que pues Cristo, que se hizo hombre, o sea, Dios manifestado en carne, fue declarado recto por el Espíritu, es decir, pues era perfecto y es perfecto. Pero referente a su humanidad o su tiempo o su momento aquí en la tierra, pues el Señor Jesús, mientras estuvo acá, fue perfecto. Y ahora, pues, que sabemos que está en los cielos, que ascendió, lo sigue siendo. Porque de pronto vemos que esto es tan importante por aspectos que vamos a ver a continuación, y es que era necesario de que realmente la persona que estuviera para el plan de salvación de la humanidad fuera perfecta. Entonces solamente era algo que podía hacer él mismo. Lo tercero que nos dice este misterio es visto de los ángeles. Cuarto, predicado a los gentiles. Entonces, fue una verdad o una realidad que fue evidente para todos. El hecho de la venida del Señor Jesús aquí a la tierra fue predicado a los gentiles, es decir, que luego de pues, su venida aquí a la tierra y de su obra aquí, que es lo que vamos a estudiar próximamente en los evangelios, y pues de lo cual nos habla, pues él fue predicado, fue anunciado, fue, sí, hablado a los gentiles, o sea, a toda la humanidad, ¿cierto? Entonces vemos hasta este punto de que finalmente, pues, el hecho de la proclamación a todas las naciones ya nos está hablando de ese mensaje bueno que Dios quería que el ser humano en general supiera, o sea, algo no solamente para los judíos que pues eran su pueblo escogido, sino para todos nosotros. Nos sigue diciendo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, pero el plan de salvación no se quedaba solo ahí, sino que realmente pues era algo que requería de parte de nosotros una acción. ¿Y cuál era? Que fuera creído por parte de nosotros, que depositáramos nuestra fe en él. Y finalmente, recibido arriba en gloria, es decir, exaltado por la obra que hizo en la cruz para con nosotros. Entonces, bueno, ¿por qué de pronto decir que es un misterio o decir que es algo difícil de comprender? Esto está muy relacionado con Romanos 5, 7 al 8.
Se lo voy a leer yo para pues avanzar. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos está diciendo que porque es un misterio, porque es algo difícil de entender este plan de salvación que Dios quería que esta noticia nos llegara. Porque finalmente pues es difícil de comprender que un justo muera por otro justo, es decir, una persona justa muera por alguien bueno, ¿cierto? Porque habríamos de morir por alguien más. Pero aún más complejo que esto es llegar a entender el hecho de que alguien justo y alguien bueno muera por alguien malo y por alguien pecador. Y finalmente es lo que nos está diciendo acá en Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es realmente ese el misterio de la salvación, ¿cierto? Que Dios perfecto, sin necesidad de nosotros para nada, sino al contrario, nosotros necesitados de Él, envía a su Hijo perfecto, que también es Dios, a este mundo para que muriera por unos pecadores, unas personas malas, y que luego de esto fuera exaltado. Entonces, básicamente en esto resumimos el plan de salvación. Pero si lo pensamos, tal vez para las que ya hemos creído en el Señor, decimos, es perfecto, es algo bueno. Pero realmente para una persona que nunca ha creído, realmente puede que sea algo muy difícil de entender. Entonces, para continuar, vamos ahora a 1 Corintios 15, si alguna puede me colabora. Corintios 15, 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias, Vale. Bueno, entonces vemos que realmente Cristo es la respuesta a la necesidad del hombre de ser salvado. Entonces, ese es el primer punto que ya veíamos en el resumen que nos hace Timoteo de lo que es el plan de salvación y de lo que el Evangelio es, ¿cierto? Primero, hay una necesidad en nosotros de ser salvos. Nos preguntaremos por qué, por si de pronto nunca hemos escuchado al respecto. Nosotros nacemos con el pecado y al nacer con el pecado hay un resultado o un castigo directo que es la condenación eterna, la muerte eterna, la separación eterna de Dios, ¿cierto? Y pues en esa separación la necesidad estaba en nosotros de recibir una salvación que nos permitiese acercarnos a Dios y finalmente tener una eternidad con Él, que pues es el deseo del hombre y es el deseo del ser humano, porque sé que ninguno de nosotros vamos a querer estar por la eternidad en el infierno o en sufrimiento, ¿cierto? Entonces, ante esta necesidad aparece Cristo como la respuesta, como ese buen mensaje para que nosotros pudiéramos recibir lo que tanto estábamos necesitando. Ahora veamos Hechos 2, 21 al 24 y 36 al 39. Si a otra chica me puede colaborar con esta lectura. Hechos 2, 21 al 24 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Enseguida Gaby, el 36 y el 39, el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepintaos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de
los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para que cuanto el Señor nuestro Dios llamar. Muchas gracias, Brigitte. Entonces vemos acá de que realmente el Evangelio, ¿qué comprende o cuál es el mensaje en sí que se nos quiere dar? La obra de Cristo en la cruz, la obra de salvación de Cristo en la cruz. Entonces, en este caso, pues Pedro estaba hablándole a los israelitas, aquellos que habían crucificado al Señor Jesús, personas que pues vemos aquí que en el versículo 37 dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro. Entonces, finalmente eran personas que reconocían esa necesidad y que reconocían que se habían equivocado, que habían pecado contra Dios. Y pues es aquí donde Pedro les da la respuesta que es aplicable para estos hombres de esa época, pero también para nosotros hoy. ¿Y cuál es? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, primero el reconocimiento de que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, y dice, arrepentidos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, realmente nos da, ¿cierto?, los pasos que nosotros como seres humanos necesitados de salvación, necesitados de Dios, tenemos que hacer. ¿Y cuál es el primer punto de partida? Arrepentirnos. Es decir, tomar una decisión por Cristo reconociendo nuestra condición, nuestra realidad, por decirlo de alguna manera, y entonces poder obrar en pro de lo que el Señor manda, que es el bautismo, que es el poder a partir de esa decisión vivir para Él, ¿cierto? Ahorita más adelante pues podremos ampliar un poquito más al respecto, pero básicamente es eso lo que acá nos está diciendo, ¿cierto? De que realmente estaba en el deseo de Dios, primeramente, que nosotros fuésemos salvados. Pero pues no solamente requería eso, sino de que una disposición y una decisión personal de recibir esa salvación, porque finalmente la salvación vamos a ver en todo el Evangelio de que es un regalo de Dios para nosotros, no es algo en lo que Dios nos está obligando, es un regalo que no merecemos definitivamente, pero que Dios quiere darnos. Entonces, si Él quiere darnos, pues la decisión está en nosotros si lo aceptamos o no, así como cuando cumplimos años y alguien nos da un regalo, pues es muy grosero decir que no, pero finalmente la decisión es de nosotros si la aceptamos o no. Y así más o menos tenemos que ver este regalo, que obviamente es mucho mejor que cualquier regalo que nos puedan dar, como lo es pues precisamente la salvación, ¿cierto? Entonces, nos da acá primero los pasos, arrepentirnos, reconocer nuestra necesidad y pedir el perdón de Dios, pues obviamente haciendo un cambio en nuestras vidas, porque la salvación y el Evangelio lo que quiere darnos es eso, un mensaje que va a transformar nuestras vidas. Y habiendo tomado esta decisión, colocarlo en público, a eso se refiere el bautismo, el poder expresarle a los demás aquello que nos ha cambiado a nosotras la vida, ¿cierto? Entonces, es eso. Y finalmente, que vamos a recibir también de parte del Señor, el Espíritu Santo como un regalo de Dios y pues como una evidencia final de la salvación que hemos recibido. Entonces, vemos que el plan de salvación no es solamente Cristo murió en la cruz, sino bueno, sí, comprende muchas cosas más o muchos aspectos más. Dice, por ejemplo, en el libro de Corintios, primero de los Corintios 15, donde leíamos la continuación de los versículos de ahorita, que, por ejemplo, la importancia de la resurrección en el plan de salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, es decir, creeríamos en vano, pero como Cristo resucitó, eso que implica una verdadera salvación para nosotros. Entonces, todos y muchos de estos aspectos vamos posteriormente a verlos en el desarrollo del estudio que vamos a tener sobre los evangelios, pero básicamente era eso como lo que queríamos como meditar, de que finalmente tenemos un mensaje importante que Dios quiere darnos a nosotras, que de decisión de nosotras aceptarlo y que aceptándolo pues vamos a recibir esa bendición que finalmente Él quiere darnos, ¿cierto? Y para finalizar esta parte me gustaría leer Hebreos 1, 1 al 3, que también nos habla también de una revelación que va relacionada con lo que el Evangelio es. Lo voy a leer yo. Ah, bueno, dale, Lore, si lo tienes ahí, sí. Dale, gracias.
Dice así en esta versión, del 1 del 1 al 3. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Gracias, Lore. Entonces, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso nos quiere decir que Dios siempre ha tenido el deseo de darnos este mensaje, ¿cierto? Siempre ha estado en el deseo de Dios que nosotros como seres humanos recibamos la buena noticia de que podemos ser salvados de esa condenación eterna. Pero pues en otro tiempo Él trató de hablarnos por medio, bueno, a los padres se refiere acá a las personas de la antigüedad, por medio de profetas, por medio de la palabra que Él enviaba al mundo, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, finalmente Dios quiere seguir dándonos el mensaje de salvación, el buen mensaje que tiene para nosotros, y hoy en día pues ya nosotros lo tenemos con claridad y es el Evangelio, es decir, el buen mensaje de la salvación que Cristo nos quiere dar. Entonces, es eso de lo que vamos a estar conversando, chicas, y de lo que el Evangelio finalmente nos habla, ¿cierto? De ese plan de salvación que Dios tiene para con el hombre y que quiere que nosotros recibamos. Adelante, Machi. ¿Me confirman si se oye, por favor? Listo. Bueno, teniendo claridad ya como esto que se ha hablado de respecto a una introducción a los evangelios, conocer el plan de salvación, qué significan esas buenas nuevas, etcétera, también es necesario que nosotros para poder comprender el texto en sí, poder comprender el mensaje que lleva cada uno de los evangelios, que terminan siendo el mismo mensaje, las buenas nuevas de salvación, tener en cuenta algunos aspectos disculpe, tener claro algunos aspectos históricos en el desarrollo de cada uno de los evangelios. Pues en cuanto al Evangelio de Mateo, hay mucha información respecto a este. En cuanto a su escritura, pues primero que nada, se tiene que tener presente que no solamente en el Evangelio de Mateo, de hecho en cada uno de los evangelios, estos se sitúan después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el 70 después de Cristo aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta esto también, el Evangelio está destinado a una población específica, en este caso están hablando a, ¿cómo es que se llama? Perdón. No, qué pena, presioné esto sin querer. Ok, está destinado para una comunidad cristiana de origen judío. En este caso, estaban hablando de aquellos que se... Ahí se te está entrecortando. Desde acá se escucha. Sí, ahí te podemos escuchar bien, pues sin el rebote. Sí, sí se escucha. Listo. Sí, es que presenté problemas con el sonido acá. Ok, bueno, me va a tocar repetir toda la información. El Evangelio de Mateo, pues, se tiene como un aproximado de que fue escrito probablemente entre el 80 y 90 después de Cristo. Algunos de los elementos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de leerlo
es precisamente esa destrucción del templo de Jerusalén, que de hecho el mismo Señor en los evangelios predice la destrucción del mismo, de cómo, y llora por la destrucción del mismo. Ahora bien, hay un contexto sociopolítico, por así decirlo, y religioso, y es esa expansión del cristianismo que hubo después, pero también una relación de intolerancia o de dificultad entre los judíos y los cristianos, pues debido a todo el contexto en sí, o sea, muchos no creían, otros sí. Además, también se encontraban en el momento bajo un control o un dominio romano. Entonces, se tenía esa esperanza de una expectativa mesiánica, de un libertador, etcétera. Estaban dentro de un espacio en el cual había una diversidad de grupos, por así decirlo, una diversidad judía de grupos, algunos como los saduceos, los fariseos, etcétera. Entonces, cada uno tenía como una interpretación de la ley. Entonces, además de todo eso también, en ese momento los cristianos o los judíos cristianos estaban siendo como un poco apartados desde la parte del templo, de la sinagoga y eso. Entonces, estamos hablando de toda una tensión entre los fariseos, los saduceos, etcétera, cómo ellos también se convierten en oponentes claves de los judíos cristianos, etcétera, y cómo ven el evangelio en sí. Entonces, estamos hablando que después de todas esas ruinas materiales, después de todo ese contexto histórico y de guerra también, porque en realidad la destrucción del templo de Jerusalén viene por una guerra judío-romana, por así decirlo, pero no vamos a adentrarnos en eso, sino que lo que podemos sacar de acá es que el contexto en el cual fue escrito, estamos hablando de tensiones políticas, de tensiones religiosas, por quién tiene el dominio, por quién comanda o quién manda en esta parte, quién tiene el poder. Que esa idea o expectativa que se tenía de ese Mesías que venía como un rey libertador, victorioso, etcétera, con un ejército gigante, y cómo realmente viene el Señor. Entonces, como esos elementos puntuales. También hay un punto que es ese rechazo que hay hacia toda esta parte del Señor, pero más que eso es como eh, empieza a emerger un grupo religioso que vendría siendo el fariseo y que empieza a tomar bastante poder y bien toda una normativa y empiezan a excluir cualquier tipo de pluralidad religiosa, cualquier otro tipo de pensamiento, cualquier otro tipo de cosa que fuera en contra de lo que ellos ya habían establecido, era bastante rechazado y bastante juzgado y criticado. Entonces, bueno, criticado también, pero más bien como ese rechazo y esas consecuencias que pueden tener y que podemos evidenciar también a lo largo del Evangelio de Mateo. Entonces, estos judíos cristianos que son excluidos, que empiezan a caminar solos, a empezar esa iglesia primitiva. Entonces, dentro de todo este contexto, el Evangelio de Mateo es escrito para empezar a guiar y pues también contarle la historia del Señor, obviamente. Por su parte, el Evangelio de Marcos está dirigido también a otro grupo, en este caso son los cristianos, judíos y principalmente romanos también, que están siendo perseguidos. En este caso, el Evangelio está escrito aproximadamente entre el año, o sea, es después del año 70 después de Cristo, pero no hay como una fecha exacta, porque en realidad en estos términos es muy difícil decir si fue escrito en tal año puntualmente, sino que hay como un aproximado. También hay una persecución romana bastante fuerte, bastante intensa de parte de los romanos a los cristianos, y hay una dispersión en ese punto. Entonces, hay ¿cómo se diría? Una conjetura que implica que posiblemente el Evangelio fue escrito después del martirio del apóstol Pedro. En este caso, Marcos no es un evangelista, pero perdón, no es un apóstol, pero esto ya lo vamos a ver directamente en los resúmenes, sino que era uno de los acompañantes o de amigos de Pedro y eso, y que a partir de esa posición, esa relación que tenían y esa influencia también por medio del ministerio de Pedro,
se dice que pudo acercarse más al Señor y que su fe pues surgir de ahí. Entonces, aparte de la destrucción y eso, también hay un elemento importante que debemos tener acá y es la misión gentil. En este punto no solamente se dirige hacia las personas que están dispersas, sino que también empiezan a evidenciarse que en los evangelios, y de hecho sí, en sí la palabra del Señor y las nuevas de salvación no eran para un grupo en específico, sino que era para todo aquel que busca acercarse al Señor. Eso lo vemos más evidente en Juan, en el Evangelio de Juan, como el mismo Señor dice que todo aquel que en él cree, o sea, no es como todo aquel judío, todo aquel cristiano, no. Y de hecho también los evangelios dicen que ya no hay cristianos, ya no hay judíos, simplemente son esas personas que se acercan al Señor. Entonces en esa parte el autor como tal busca acercarse a los cristianos no judíos también, utilizando términos un poco más accesibles, de pronto no tan, nosotros lo llamamos como no tan, se dice la palabra, técnicos, no tan técnicos, sino que sean comprensibles para todas las personas de todo tipo, o sea, no solamente como de la élite o personas que tengan un estudio avanzado, sino todo tipo a nivel general. Puedes pasar la siguiente, por favor. En el Evangelio de Lucas también nuevamente se menciona, o sea, el contexto en el que fue escrito, también nuevamente se menciona la parte de la destrucción del templo de Jerusalén, el crecimiento del cristianismo. El Evangelio de Lucas también se debe decir que fue escrito por Lucas, que era un médico, bueno, posiblemente era un médico, y está dirigido a un público mucho más amplio, incluyendo gentiles, incluyendo, pues, mayormente a los gentiles, pero está para todo el mundo, básicamente. Y uno de los puntos que también debemos tener en cuenta, especialmente en el Evangelio de Lucas, se evidencia mucho y me gusta bastante, que habla sobre un grupo que es denominado los marginados o también los pobres, pero no habla solamente como de pobres en términos económicos, sino marginados. Son todas esas personas que eran rechazadas o que no estaban dentro del estándar, personas con bajo estatus social, personas discapacitadas, personas enfermas, etcétera. Entonces, aquí el Evangelio de Lucas también está escrito dentro de ese contexto de también una cultura helenística que era esa influencia o esa fusión que hubo con la cultura griega de Medio Oriente y de Asia. Entonces, estamos hablando de que se estaba moviendo en un término, en un entorno cultural bastante amplio, y eso se refleja también mucho en las terminologías que utiliza, en los conceptos. Cuando ustedes lean el Evangelio de Lucas, traten también como de ver esas palabras que ustedes dicen como que es poco usual o son muy sutiles en otras versiones de la Biblia, para que puedan apreciar, y realmente se pueden buscarla también en el texto original, para que puedan apreciar cómo las terminologías empiezan a ser más comprensibles para nosotros, bueno, nosotros los gentiles, para todas las personas, y que no tienen un espacio o unas terminologías muy estructuradas. Y también hay un punto acá importante, y es la dispersión cristiana. En esta parte del Evangelio de Lucas también se evidencia como toda esa parte de la persecución, de la dispersión del inicio de la iglesia primitiva que se menciona en Hechos. De hecho, Lucas es considerado como un primer volumen, una primera parte de lo que vendría siendo ya después, que se amplía más, que es en la parte de Hechos, porque también fue escrito por Lucas, y que llevan ese mensaje a regiones bastante amplias y abriendo más como ese camino para el público, o sea, un público mucho más amplio. Y finalmente, el contexto en el que se escribe el Evangelio de Juan es un poco más delicado, porque no solamente se menciona también esa parte de la dispersión, de la destrucción del templo, sino que hay un debate sobre la naturaleza de Jesús. Por eso es que nosotros vemos que, a diferencia de los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan es un evangelio más teológico, un poco más espiritual, un poco más enfatizado en esta parte teológica, porque en ese momento existían falsas enseñanzas, hay un agnosticismo temprano, es decir, una duda de ¿será que sí es el Señor? ¿Será que el Mesías divino? ¿Sería que tal? Entonces, como que toda esa parte. Y aquí el Señor también, perdón, aquí Juan también
explica cómo empiezan a tratar de minimizar esa humanidad de Jesús, pero realmente lo que busca es resaltar tanto la parte divina del Señor como la parte humana. Y que, pues, si bien está escrito en esa parte de una hostilidad que había por la persecución, es darle un consuelo a esas personas y unas resistencias en las palabras del Señor. O sea, que nosotros reconozcamos que el Señor siempre va a estar con nosotros aún en medio de las dificultades. Esos son elementos puntuales que se deben tener en cuenta al momento de leer los evangelios. Obviamente que esto es algo completamente resumido, hay un montón de información, hay muchas cosas que se deben ver y se deben analizar, pero creo que estos elementos, especialmente la parte de la instrucción y de la dispersión, nos ayudan a comprender más el mensaje que tienen los evangelios. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Ahora bien, en cuanto al resumen del contexto, del contenido puntual de cada uno de los evangelios, hay algo interesante, y es que si bien, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas hablan de toda la parte de la genealogía del Señor, de la historia de Jesús, de su obra y todo esto, y Juan se acerca más a esta parte divina y a esta parte teológica, cada uno, aunque trate de, bueno, cada uno que trate de lo mismo, tiene una posición o un énfasis distinto, y de hecho lo vamos a ver en el propósito de los evangelios más adelante. En el caso de Mateo, está didáctico, estructurado, está orientado hacia la enseñanza de Jesús para la formación de la iglesia. Y esa parte proclama al Señor, o enfatiza en ese Señor como ese Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, en Malaquías, en Isaías, etc. Mientras que Marcos se centra más que nada en esa parte de las acciones y los milagros de Jesús, y lo presenta como el servidor sufriente. Por su parte, Lucas, que está mucho más detallado, realmente Lucas, como le dije, Lucas tampoco fue un apóstol ni nada de eso, y tampoco estuvo de hecho en la época del Señor. Bueno, no compartió directamente con él, sino que él mismo en su evangelio, en los primeros versículos, enfatiza de que él realizó una ardua investigación bastante minuciosa para poner en orden detallado, cronológico, toda esta parte de la información del Señor, y para que realmente nosotros comprendamos de manera sencilla todo lo que sucedió. Se enfoca también en esa compasión de Jesús hacia los pobres, los marginados, aquí donde aparece este grupo de manera más enfática, la parte de los marginados, esa parte de la relación que tenía el Señor, tanto con las mujeres como los pobres, con esos que terminan siendo como muy rechazados, y resalta esa parte humana del Señor. Lucas lo presenta como del hombre. Por su parte, Juan, ya vemos que se aleja más de esa narrativa histórica y que empieza a ver toda esta parte del discurso teológico, y no solamente en la parte de la divinidad, sino que también lo presenta como el Hijo de Dios. Vemos las 4 posturas de cada uno de los evangelistas. En el caso de Mateo, que es como el Mesías, pero lo presenta como el Mesías. En el caso de Marcos, como el siervo sufriente. En el caso de Lucas, lo presenta como el Hijo del Hombre. Y en el caso de Juan, lo presenta como el Hijo de Dios. Pues pasar a la siguiente, y aquí ya es un poco más amplio, hay muchísima información, créanme, traté como de resumirla bastante. Esta imagen no es mía, está basada en un análisis general panorámico del Evangelio de Mateo, para que sepan. Pero aquí en Mateo principalmente hay varios elementos que hay que resaltar. Por su parte, tanto Mateo, Marcos, Lucas son considerados evangelios sinópticos. ¿Qué son evangelios sinópticos? Tampoco yo sabía que era eso. Pero tratan de armonizar juntos la vida y enseñanza de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas registran básicamente los mismos acontecimientos, pero con énfasis diferentes. En el caso de la estructura de Mateo, empieza tratando la historia familiar de Jesús, o sea, toda esta parte de la genealogía hasta Abraham, registra algunos incidentes también que rodean ese nacimiento. Después empieza como toda esa preparación e inicio del ministerio terrenal, incluyendo lo que es el bautismo, también la parte de la tentación, como cuáles fueron algunas maniobras de Satanás para tentar al Señor. Y nos da una perspectiva también sobre el ministerio de Juan el Bautista, sobre cómo él empieza a ser ese mensajero del Señor. Y a partir del capítulo 5 vemos también un elemento central que son las enseñanzas del Señor en el
el Sermón del Monte. Ese aborda un montón de información. Mateo también lo conecta con el Antiguo Testamento. Antes de lo del sermón, Mateo conecta la historia del Señor con el Antiguo Testamento, en el momento que es las profecías, en qué momento se menciona sobre esa profecía del nacimiento del Señor, etc. Con la parte del Sermón del Monte hay varios relatos de sanidades y de las enseñanzas de Jesús en torno a varios temas prácticos que de hecho van desde hasta el capítulo 20, hasta el capítulo 9, si mal no estoy, o sea, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, verso 38, si mal no estoy. Aquí está de hecho. Sí, hasta el capítulo 38, hasta el versículo 38. Y a partir de eso, entonces vemos también las misiones que el Señor encomienda, también los viajes de Jesús en los cuales se realizan los milagros y cómo enseña a las multitudes. Algunos eventos, después de eso viene una sesión en la cual se evidencian algunos eventos que conducen a los últimos tiempos. Y ya en el fragmento final habla sobre el arresto de Jesús, la sentencia de muerte y la crucifixión. ¿Cuál es el propósito del libro de Mateo? No solamente es presentar a Jesús como ese Mesías prometido, como ese rey del linaje de David, etcétera, sino que también busca mostrar, si recordamos en el contexto que está escrito, de cómo había tanta duda en torno a esa esperanza mesiánica, pero que lo esperaban de una forma y aquí está presentado de otra, y cómo también se viene como toda esta narración, toda esta parte constante de referencias al Antiguo Testamento. Y es entonces donde también, aparte de llevar un mensaje de salvación y de ese rey mesiánico, demuestra que realmente Jesús sí cumple esa profecía del Antiguo Testamento y también nos guía a una fe auténtica en el Señor y entender que Él es el Salvador que el Señor ha enviado y que realmente este reino en el que Él habla no habla sobre un reino terrenal, sino que también habla de una esperanza futura a quienes le siguen. Aquí en la imagen no se logra ver bien, pero aquí en la imagen se ve como toda esta estructura del libro de Mateo. En la primera parte habla sobre que el Señor, aparte de ser Mesías, se presenta como un nuevo Moisés y también como un Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, ¿por qué un nuevo Moisés? Nosotros vemos que salió de Egipto, habla sobre ese bautismo en el río Jordán, lo que estuvo varios días en el desierto y cómo se entregó también para la liberación. Entonces, toda la enseñanza que entregaron en el Sermón del Monte, la palabra, lo conecta con el Antiguo Testamento. Del capítulo 4 al 7 está el Sermón del Monte, cómo anuncia el reino de Dios. El capítulo 8 al 10 habla sobre esas diferentes personas a las cuales se presenta. También vemos el cumplimiento de las promesas, las respuestas que hay. Hay unas parábolas del reino y las respuestas que tienen con respecto al Señor. Y del capítulo 14 al 20 realmente presenta ese reino que termina siendo como un reino de cabezas, me gusta mucho esa palabra, porque termina siendo completamente distinto a lo que se tenía pensado. En los reinos normales, el rey manda y los plebeyos simplemente obedecen y haces que tú tienes como ese favor del Señor. En el reino del Señor, para tú tener mayor posición, realmente es quien más sirve. Entonces, como muy contrario a todo lo que se tenía pensado, como esa idea de que se tenía de que él venía victorioso, con ejército, que él iba a aplastar, etcétera, pero realmente el Señor muestra un amor hacia los demás e incluso esas personas que pueden tenerle como envidia, rabia. En este caso se presentan muchos choques con los grupos religiosos porque estaban muy contrario a la idea que se tenía. Entonces, a nivel general, ese se puede hacer como un resumen de la parte del libro de Mateo, cómo se presenta, cómo muestra la historia del Señor y cómo realmente el propósito el cual tiene. Ahora bien, pues pasar al siguiente. Estoy tratando de ser bastante condensada, pero en realidad es mucha información. Y aquí, aunque estoy tratando de ser breve, en verdad, disculpen si me extiendo un poco. En el Evangelio de Marcos, primero, algo que me sorprendió es que Marcos se llama Juan Marcos y es un colaborador de Pablo y compañero de Pedro también, un historiador también de la iglesia antigua que se llama, acá aparece el nombre, Papías, si mal no estoy. Expone que realmente Marcos recolectó más que nada ese testimonio ocular de Pedro
y lo acomodó en el registro que es el Evangelio. Se expone tanto las acciones de Jesús como las reacciones de las personas hacia él. Y es algo que tiene muy interesante, es que Marcos nunca te va a decir, yo considero esto, yo considero aquello, sino que él simplemente expone como todas esas acciones y tú mismo empiezas a ver cuáles son las reacciones que tienen las personas hacia el Señor. Y hay varios momentos en la historia de Marcos, o en la forma en que Marcos pone la historia del Señor, primeramente en una parte en Jerusalén, perdón, en Galilea. El segundo tramo del libro, lo que sucede en un camino, o sea, un camino hacia otro, lo que sucede en el camino, en un camino, y el tercero ya propiamente en Jerusalén. Entonces, en cuanto a la estructura, esta parte de Marcos, esa primera parte describe los años que condujeron al ministerio público, o sea, el ministerio público de Jesús, con una atención especial en esta parte de Juan el Bautista. Eso se ve en Marcos 1, del 1 al 3. Después se enfoca ya como tal en el ministerio de Jesús en Galilea. Asimismo, también ese ministerio fuera de Galilea, y que se extiende también, se extiende hasta el capítulo 9, si mal no estoy, y otros esfuerzos finales que se hicieron dentro de Galilea. O sea, están en lugares puntuales como tal, fuera y dentro de Galilea. Ya luego empieza esa labor hacia Judea y Perea también. Y finalmente, como todos esos acontecimientos que llevaron a un arresto, la crucifixión, etc. En el caso, acá en la imagen, nosotros podemos ver que Marcos tiene tres como subtemas puntuales en los cuales aborda la historia del Señor. Primero es quién es Jesús. Entonces, esa primera idea se habla sobre cómo el Señor envió un mensajero delante de él, en este caso Juan el Bautista, para preparar ese camino del Señor. En esta parte vemos también cómo Jesús empieza a traer ese reino de Dios, pero no esa idea que se tenía, sino de una forma distinta, desde sanación, especialmente en los distintos grupos. Y las parábolas que hay en el capítulo 4 habla sobre las parábolas que hay acerca del misterio del reino de Dios. Entonces empiezan como a tratar de comprender. Aquí vemos la de los cuatro suelos, que son, bueno, cuando se caen los cuatro tipos de suelos, que es cuando el evangelio cae, pero cae en tu corazón, o simplemente lo escuchas, etcétera. O sea, son todas esas reacciones ante el evangelio. En el segundo tramo, que ya está desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, habla de qué significa que Jesús es el Mesías. Incluso sus propios seguidores y eso no tenían como claridad qué significaba eso. Qué significaba que era el Mesías. Y de hecho aquí es donde se ve esa frase o esa conversación que tiene. De hecho hay 3 conversaciones con los discípulos en los cuales se hablan de quiénes dicen ustedes que soy yo, o sea, para que ellos entiendan que él es el Mesías. En este cuando cuando Pedro responde, tú eres el Mesías, pero él lo tenía como ese rey victorioso, y realmente el Señor empieza a explicarle qué significaba ser el Mesías, como ese siervo sufriente. Entonces, hay una explicación incluso más visual o más profunda de cómo el Señor es el Mesías, y es por la transfiguración, me enredaba la palabra, por la transfiguración, que es donde están algunos discípulos cercanos y ven esto, no han de comprenderlo tampoco. Entonces, en ese tercer tramo, que ya sería en esa parte de Jerusalén, cómo Jesús se convierte en rey. Y que ya ahí es donde empieza esa entrada a Jerusalén, ese hecho de que es recibido de manera aceptada y amado por algunas personas del pueblo, mientras tanto es rechazado especialmente por los líderes religiosos. Entonces, en esa parte no solamente se evidencia sobre esa autoridad que tiene el Señor en el templo cuando Él llega y voltea las mesas, porque han convertido la casa del Señor, esa casa de oración, en un mercado público. Y empieza también a tener esas confrontaciones con los grupos religiosos. Predice la parte de la caída de Jerusalén, ya luego viene la última cena, la Pascua, cambia ese significado de lo que significaba la Pascua en ese momento con el Cordero, a cómo su muerte y resurrección va a liberarnos a nosotros. Y finalmente ya finaliza Marcos con la parte de la crucifixión y resurrección del Señor. Pero en la crucifixión aquí pasa algo interesante, y es que en todas las anteriores
partes del Evangelio de Marcos, siempre ha habido como una parte del cielo que se ilumina y, bueno, este es mi hijo amado, como esa parte de reluciente del Señor, en este caso la transfiguración. En este caso hay una oscuridad y no es una voz del cielo que habla sobre ese hijo amado, sino que es él clamando a esa voz, en este caso al Padre, pidiéndole por nosotros, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen, y pidiendo realmente por ese amor que tiene hacia nosotros. Y aquí es interesante porque es la primera vez en la historia que alguien identifica o reconoce muy bien esa identidad del Señor como el Hijo de Dios. En este caso fue un ¿cómo se llama? Del ejército. No me acuerdo el nombre. Alguien del ejército, no me acuerdo el nombre, te disculpen. Que reconoce realmente este hombre era el Hijo de Dios y es la primera vez que se declara en voz alta esa parte por alguien, o sea, que reconoce esa identidad del Señor como Hijo de Dios. Y ya finalmente termina con esa parte de la aparición en la resurrección, de la aparición de algunas mujeres y eso, cómo se rodea la piedra, cómo está rodada la piedra y todo eso, pero ellas no terminan de entenderlo. Entonces, aquí en esta parte final me gustó mucho este resumen porque habla de que cuando nosotros nos encontremos delante del Señor y comprendamos ese sacrificio que hizo por el Señor, por nosotros, ¿vamos a huir o vamos a reconocerlo? O sea, en este caso, porque ponen el ejemplo de ellas, vamos a oír o vamos a reconocerlo, y es uno de los puntos centrales que nos lleva a reflexionar con el Evangelio de Marcos. Ahora bien, en el Evangelio de Lucas, puedes pasar al siguiente tema. El Evangelio de Lucas, como nosotros dijimos, fue un médico de profesión, que de hecho eso se menciona en Colosenses 4:14, ponerlo aquí cerquita, que mencionan que Lucas era un médico y por eso también se habla, se evidencia a través de la forma en que escribe, porque nosotros vemos que él escribe de manera muy detallada, pero también como esa parte familiar, esa parte humanística, esa parte como muy, muy cercana. Bueno, el Evangelio está escrito por Lucas, ya hablamos de que no estuvo en los tiempos del Señor, bueno, no compartió directamente con el Señor, pero realmente hizo un análisis bastante una investigación bastante detallada. En Lucas 4:14 dice, y os saluda Lucas, el médico amado y demás. Es algo breve, pero para que entiendan. Hace ese recorrido cronológico a lo largo del ministerio terrenal. Hay algo interesante con el Evangelio de Lucas, como digo, es uno de los más completos y realmente, por ejemplo, hay un detalle especial que es el único escritor no judío que se menciona acá en el Nuevo Testamento, dentro de los Evangelios, y que se evidencian bastantes parábolas. De hecho, de las 25 parábolas que aparecen en el Evangelio de Lucas, hay 17 parábolas que no están escritas en ninguno de los otros Evangelios y que no se mencionan en ninguno de los otros Evangelios. Incluso 7 de los milagros que aparecen en el Evangelio de Lucas tampoco se mencionan en los otros Evangelios sinópticos. Esto es una ventaja también porque incluye muchos detalles de la vida de Jesús, que pueden, pues por el énfasis que se le da, pueden omitirse en otro de los evangelios. No significa que los otros estén incompletos ni nada de eso, sino que cada uno de los escritores le dio como ese énfasis. Y pues también pues menciona o presenta al Señor como un hombre de gran compasión, menciona también las emociones, aquí es donde se lee esa parte de cómo el Señor divisó la ciudad santa de Jerusalén y cómo llora por su destrucción venidera, muestra esa compasión que tenía. En cuanto a la estructura del libro de Lucas, bueno, es bastante cronológico y detallado, habla sobre, bueno, él explica eso de que él realizó, que ese relato está con base en las investigaciones minuciosas que se han realizado. Eso está en el capítulo 1, del 1 al 4. Los primeros 2 capítulos del Evangelio hablan sobre ese nacimiento e infancia de Jesús y cosas relacionadas. En el capítulo 3 y 4 habla sobre esa preparación para el ministerio. Y de hecho también los siguientes incluyen tanto el ministerio en Galilea como en Judea y se evidencia también finalmente, o sea, es bastante amplia esa parte del ministerio y finalmente termina con la parte del sufrimiento de la muerte, la resurrección y la ascensión del Hijo del Hombre que está como tal en el capítulo 19 hasta el capítulo 24. En esta parte del Evangelio de Lucas, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Bueno,
Es bastante, muy amplio en realidad. Esa introducción, él habla aquí no solamente cosas que no se mencionan en los otros evangelios, como el anuncio del ángel a María, el anuncio también que hay sobre el nacimiento de Juan el Bautista, habla sobre esa infancia de Jesús, Jesús y la misión que tenía y cómo empieza a haber un manifiesto de un reino de cabeza, como lo habíamos dicho, contrario a lo que se tenía de que el rey manda, en este caso el rey sirve. Y si tú quieres realmente tener una posición alta, es más que nada servir, cosa que es muy raro verlo en ese momento, o sea, era muy extraño verlo en ese momento. También habla sobre ese camino a Jerusalén y empieza a trabajar como varios puntos. La misión que tenía para los pobres, que tenía en ese momento los pobres, recordemos que no es que no tengan plata, sino que eran ese grupo rechazado o de personas que no estaban dentro de ese contexto. Si nosotros vemos y recordamos, de hecho, ahí es donde empieza una sanidad de los enfermos, donde él perdona los pecados de una mujer adúltera, etcétera. Y en esa parte final, que ya sería esa llegada a Jerusalén, está tanto la llegada como el rechazo que hay por parte de los líderes. También habla sobre esa destrucción del templo y finalmente empiezan a hablar sobre esa última Pascua, sobre esa diferencia que tenía, sobre la posición que tiene cada uno de los líderes, en este caso de Herodes Antipas, que era el sacerdote, Pilatos, que estaba como que sí, pero que no, luego lo convencieron. Y también en ese momento, incluso en esa parte final, una de las cosas más lindas que hay es que el Señor pues está crucificado, es una situación bastante compleja, es una parte muy fuerte, pero él lo que dice es, Padre, perdónalos. Entonces, es esa parte de ese amor que tiene el Señor hacia nosotros, incluso en ese momento hablan como un, un ladrón, una persona que realmente hizo algo malo, que también estaba crucificado, se arrepiente y el Señor le dice, este mismo día, estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el reino. Entonces, como es esa apertura a que esa salvación y ese amor que nos tiene el Señor, no solamente estaba para un grupo en específico, sino que todo tipo de personas, y aquí es donde más se evidencia con el grupo que era más rechazado. Y de hecho, se dice que empieza a darle la bienvenida a los marginados y empieza a convertirlos como en ese grupo. Aquí hay una parte interesante que es ya como en la parte final, cuando se evidencia la tumba vacía, cuando ya Jesús ha resucitado, y es esa parte del epílogo que es en el camino a Emaús. En esa parte del camino de Emaús hay una cuestión interesante, y es que el punto que nos tiene aquí, cuando habla sobre esa escena final, cómo Jesús explica que todo eso fue parte del plan del Señor para cumplir las escrituras del Antiguo Testamento, cómo cómo se cumplió esa parte del Mesías que sufriría esa muerte y sería resucitado, y encomienda que vayan y anuncien esas buenas nuevas. Entonces retomamos toda esa parte del concepto de evangelio, y cómo esto habla más que nada sobre esa compasión del Señor y sobre ese amor. Finalmente, ya terminando en el Evangelio de Juan, ya no es sinóptico, ya no está tan como llevado a esa parte histórica, sino que habla sobre una descripción única y una visión distinta sobre el Salvador. Y empieza a describir como toda esta parte divina del Señor. Hay una estructura única, distinta a los demás, como habla sobre esa divinidad de Jesucristo y la importancia que tiene la fe. Está escrito, bueno, se tiene conocimiento de que está escrito por el apóstol Juan, el discípulo Juan, entonces más discípulo. Es cronológico, hay una estructura, tiene varios elementos como divinos y temáticos también, como esta parte de la encarnación del verbo, y de hecho esa parte se remonta a esa parte eterna del Señor cuando todavía no había sido encarnado, sino que está siendo el verbo, es el verbo y creó el universo. Habla sobre esa encarnación. Bueno, esta parte también Juan destaca mucho esa gloria de Cristo como el Hijo de Dios y su misión también como el Cordero del mundo. Los requisitos que había como para la salvación, recordemos en Juan 3:16, el Señor nos amó tanto que pues dio a su Hijo unigénito para que todo aquel quien Él cree
y es importante tener en cuenta el verbo o cómo está escrito. Escrito en, o sea, no es en el que él creyó, en el que él creerá, no, es en el que él cree. Presente, pasado, futuro, en todo momento, en el que él cree puede tener la vida eterna. Entonces, también habla sobre la oración, y es una parte importante de la oración que tiene el Señor por las partes por los creyentes y por sus discípulos también durante la Pascua. Y también habla esa parte del papel del Espíritu Santo, quien enseña todo, pues lo que, bueno, recuerda todo lo que el Señor nos enseñó. También pues habla sobre la crucifixión y resurrección del Señor. En esta parte en verdad es bastante amplio, pero me gustaría resaltar un punto, y es que es el epílogo. Cuando están ya finalizando el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, habla sobre cuando ya el Señor ha resucitado, cómo se presenta a sus discípulos. Ellos están pescando y no han conseguido nada, y el Señor les dice que echen la red hacia el otro lado, y ellos cumplen, y es cuando les reconocen. Entonces, en esa parte me gusta mucho porque realmente es una imagen de lo que vendría siendo el discipulado, de cómo esa parte del el trabajo del Señor, perdón, el trabajo de los seguidores del Señor es más efectiva cuando escuchamos al Señor y obedecemos a su palabra, más allá del enfoque que podamos dar a un trabajo. No tiene sentido que nosotros trabajemos en algo en específico si no tenemos en cuenta el propósito con el cual está siendo realizado ese trabajo. Entonces, aquí sí no me gustaría hablar tanto sobre cómo se amplía esa historia, porque créanme que el Evangelio de Juan es un poco más, es muy, muy, muy amplio. Pero sí hacer énfasis en una cosita, y es que en este evangelio hay algo interesante que hace Juan, y es que se mencionan los 7 yo soy del Señor: el pan de vida, la luz del mundo, el pastor de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, etcétera, que se mencionan todos estos. Y hay varios momentos específicos en los cuales ese yo soy se manifiesta a través de situaciones específicas. Y también se manifiestan las señales que el Señor da, desde la parte del agua en vino, como la resurrección de Lázaro. De hecho es una de las últimas que va a manifestar después en la resurrección de Jesús, la sanidad de un hombre ciego, la alimentación de los 5.000, y no recuerdo cuál es la otra, pero sí se mencionan como varias de las señales. Entonces nosotros podemos ver que en este evangelio realmente es un poco más complejo de entender, porque está ya vinculándose mucho con la parte divina del Señor, y cómo el Señor da esas señales milagrosas, las controversias que hay en cuanto a las instituciones judías, porque él también mm, tiene sus debates con las instituciones judías. Ya nosotros comprendemos un poco por qué, por esa disonancia que hay entre lo que pensaban y lo que supuestamente pensaban, o lo que decían profesar, y sus acciones. Y las últimas palabras del Señor creo que también es otro de los elementos importantes en cuanto a este evangelio, porque es aquí donde él empieza a explicar más en torno al papel del Espíritu Santo, y en torno a cómo va a guiarnos y cómo va a llevarnos a darnos ese poder, a dar esa fortaleza y eso, que también es conocido como el Consolador. Y como el mismo Señor dice, no temáis porque ya yo he vencido el mundo. Entonces también es como esa guía que nos lleva hacia esa parte. Eso sería como un resumen, tratando de sintetizar lo más posible, aunque se fue bastante largo, de lo que vendrían siendo los evangelios, para nosotros tener de pronto un poco de conocimiento. Les recomiendo que antes de leer uno de los evangelios, cualquiera de los evangelios, tengan un contexto y tengan un panorámico del tema general, para poder ir desglosándolo poco a poco, porque así es cuando comprendemos cómo el mensaje, o sea, cómo se entreteje todo ese mensaje de la salvación y del amor que tiene el Señor por nosotros, y cómo Él prepara todo, o sea, desde cositas pequeñas que se hablan en el primer versículo, y cómo eso empieza a tener sentido acá, y cómo, o sea, cómo toda esa parte se entreteje, porque el Señor hizo eso de manera perfecta, de manera gloriosa, para que nosotros podamos tener una comprensión de las buenas nuevas. Gaby. Bueno, muchas gracias, Maye. Pues como veíamos con Maye, realmente vamos a darnos cuenta de que es
un tema muy amplio. De hecho, precisamente por eso, al momento de dividir pues las enseñanzas, observamos que normalmente nos llevamos 6 meses en un estudio y en este estudio nos vamos a llevar el año completo, o sea, dos semestres. Pero pues creo que es muy enriquecedor porque finalmente es estudiar y ver la vida misma del Señor Jesús desde distintos puntos de vista y desde diferentes énfasis, aunque pues sabemos que la verdad, como decía Maye, no se contradice en ningún momento, sino que se complementa. Y pues para empezar con lo que veremos en las próximas reuniones referente a los hechos en sí mismos del tiempo del Señor Jesús y de lo que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra, es importante considerar el contexto histórico del tiempo en el que el Señor Jesús llegó aquí. Para entender esto me gustaría leer Malaquías 4, 5 al 6. Voy a ir leyendo pues yo misma como para avanzar, pero si alguna tiene de pronto algún pasaje y me puede colaborar, pues ya teniéndolo ahí con anticipación, le agradezco. Entonces dice Malaquías 4, 5 al 6, son los dos últimos versículos que tenemos del Antiguo Testamento, y de ahí inmediatamente saltamos a los evangelios, en la constitución que tenemos de la Biblia. Entonces pueden surgir muchas preguntas en nosotros a partir de esto, y precisamente de eso es lo que vamos a hablar, o sea, del contexto que surge en ese tiempo, podría decirse intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, lo último que sabemos en el Antiguo Testamento de pues lo que el Señor o Dios pues le dijo al pueblo de Israel fue que iba a enviar un profeta y que ese profeta iba a ser como Elías y que pues iba a traer un mensaje para ellos, ¿cierto? Pero sucede, chicas, que entre este versículo que leemos aquí y el primer versículo del Nuevo Testamento que encontramos en Mateo 1:1, que dice, libra de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En ese pues, tiempo pasaron aproximadamente 400 años, que son conocidos en la historia como los 400 años de silencio. Entonces, pues se imaginarán que en 400 años ocurren muchísimas cosas, y precisamente pues fue lo que finalmente sucedió. Entonces resulta que en este momento pues es la última profecía que se registra en las Escrituras por medio del Espíritu Santo de Dios para con Israel. Pues no podemos decir que hubo un silencio total, no sabemos realmente, porque seguramente en estos 400 años Dios siguió hablándole a su pueblo por medio de hechos, por medio de eventos, por medio de circunstancias, pero pues hablando de los escritos que tenemos en la palabra de Dios, que finalmente es nuestro fundamento y nuestra guía, pues no hubo absolutamente nada más. Entonces, pues hasta este punto, lo último que el pueblo de Israel sabía era que iba a llegar un profeta anunciado y de que finalmente, pues cuando observamos ya en los evangelios el cumplimiento de esta profecía, pues sabemos que ese profeta fue Juan el Bautista. Entonces, en estos años, sin registro profético, por decirlo de alguna manera, de cómo Dios habló al pueblo, ocurrieron muchos hechos en este tiempo. Entonces, luego de esto, pues tenemos ya el contexto en sí de en qué momento nació el Señor Jesús. O sea, qué estaba sucediendo en Israel, en qué condiciones se encontraba ese pueblo al cual iba a llegar el Mesías esperado. Entonces dice Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Si alguna lo Gaby, tiene. ¿te ayudo? Sí, dale, Lore. Dice así, Lucas 2, del 1 al 7. En estos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea. El antiguo hogar de David viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba
avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Muchas gracias, Lore. Entonces, bueno, en esta porción vemos diferentes cosas. Primero, Israel se encontraba bajo el yugo de los romanos. Lo último que supimos en el Antiguo Testamento fue que Israel se encontraba, pues, gobernado o esclavizado, se podría decir, por los persas. Entonces, desde los persas hasta los romanos, en la historia secular sabemos que ocurrieron cambios. Entonces, de los persas pasaron a los griegos, de los griegos a los romanos. Entonces, este proceso como imperial, por decirlo de alguna manera, seguramente ocurrió en este espacio de tiempo donde no tenemos el registro como tal bíblico de esos hechos, ¿cierto? Pero pues lo sabemos por medio de la historia. Esto nos indica que en estos años pues Israel estuvo bajo diferentes yugos y que cuando llega el Señor Jesús aquí a la tierra pues se encontraban oprimidos por el pueblo romano. Nos dice que era bajo el gobierno de Augusto César, que pues era el emperador de la época. Nos dice también, eso lo vemos en Lucas 23, 6 al 7, que nos dice, entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces también vemos por medio de los evangelios que Pilato pues era el gobernador que estaba en ese momento, pero que realmente donde el Señor Jesús llega, esa zona estaba bajo la legislación de un hombre llamado Herodes. Entonces, toda la parte como de Judea, por decirlo así, estaba todo bajo un gobierno romano, pero pues con diferentes órdenes jerárquicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, a nivel como político, pues ese era el contexto en el que ellos estaban viviendo. Ya, además de eso, podemos mirar en Mateo 12, 38 al 39, otro aspecto relacionado con el contexto en el que el Señor Jesús llega aquí a la tierra. Nos dice en Mateo 12, 38 al 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, en este sentido vemos que Israel se encontraba en una decadencia espiritual. Entonces, otro aspecto, pues ya más en la parte espiritual del contexto en el que llega el Señor Jesús, es que, como dice él mismo, era una generación mala y adúltera. Entonces, había una decadencia espiritual, se encontraban en pecado, era un tiempo pues de lejanía del Señor, y vamos a observar que era un enfoque más hacia la religión, y como pues Maye lo expresaba en lo que decía, pues Jesús llegó en este tiempo a imponer y a marcar una verdadera diferencia de lo que la religiosidad estaba en ese momento pues tratando de expresarle a las personas, ¿cierto? Porque finalmente era esa misma religiosidad la que estaba llevando a que se alejaran de Dios. Entonces es ahí pues donde llega el Señor Jesús. Otro aspecto que podemos observar de este contexto o de este momento como tal está en Mateo 14, 3 al 7, que nos dice, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerlo, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, otro aspecto que vemos es que era una época de inmoralidad y de opresión. Entonces, estaban bajo el dominio romano, bajo muchas prácticas de los romanos. Entonces, realmente era una generación muy contaminada y permeada por todo lo que en el entorno se estaba viviendo. Y pues esto es lo que realmente podemos observar del tiempo en el que el Señor Jesús llega aquí a la tierra. Todo este contexto pues nos va a servir para poder entender muchas de las cosas y enseñanzas que vamos a tener próximamente. Bueno, otro aspecto que podemos observar que va relacionado también con el aspecto espiritual está en Mateo 17, 24 al 27.
Ahí tienen los versículos, los pueden ir anotando para que los lean luego con calma, pero pues se los voy a ir leyendo yo para avanzar. Entonces dice en Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pues hasta el momento de pronto no podemos entender mucho, pero vamos ahora a Mateo 21, 2 al 17, donde se nos amplía el asunto. Dice Mateo 21, 2 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces, con esto podemos observar la decadencia espiritual que había en este tiempo en el que el Señor Jesús llega en Israel. Habían, pues sí, en cierta manera convertido el servicio a Dios y la adoración a Dios, que era lo que finalmente se hacía en el templo, como un negocio, o sea, era realmente un negocio. A tal punto había llegado Israel en esos años de que pasan ahí entre el Antiguo y Nuevo Testamento, a decaer tanto espiritualmente que pues la fe se convirtió para ellos en un negocio. Y es aquí pues donde el Señor Jesús también pues llega a colocar un alto, ¿cierto? Porque estas personas habían olvidado el propósito y el valor que tenía la adoración a Dios. Y esto es lo que Él llega a transmitirles por medio de las enseñanzas. Y pues creo que es algo que hoy también podemos observar. Que el Señor pues trae la palabra de verdad y trae ese buen mensaje para nosotros, pero realmente el tiempo nos indica de que pues para todas las personas es algo que pues no marca la diferencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hacían estas personas en el tiempo del Señor cuando Él llega? Cobraban impuestos, vendían y compraban en el templo, los sacrificios se habían convertido en un negocio en el cual podían sustraer ganancias, y todo era como un mercado, por decirlo así. Entonces, es precisamente en este tiempo donde nuestro Señor Jesús llegó. Marcos 12, 13 al 17 nos dice un poco más también acerca de este mismo contexto. Entonces dice Marcos 12, 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces observamos acá de que bajo el yugo que Roma los tenía en este momento, también había pues probablemente una situación económica difícil por las cargas altas de impuestos que Roma pues imponía, valga la redundancia, a los israelitas que estaban bajo su yugo. Entonces, en cierta forma, el dominio romano estaba oprimiendo, estaba por medio de los impuestos y los tributos, gastando a las personas, y es precisamente por eso que sucede lo que Mayer nos contaba, de que las personas lo que más querían era alguien que los llegara a salvar y los llegara a sacar de esa situación en la que estaban. Pero pues no esperaban que el Señor viniera como este humilde siervo, como Él se presentó y como nos enseñó que lo fuésemos, sino que esperaban seguramente un rey que se impusiera, de que los liberara y todo lo demás. Pero es precisamente por el contexto en el que se encontraban.
Y finalmente vemos en Mateo 23, 1 al 7, el último aspecto referente a el contexto donde el Señor Jesús llega. Dice en Mateo 23, 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y nos dice también Lucas 11, 37 y 39. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comience con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y Marcos 8 al 15, que se los coloqué ahí, y Juan 18, 12 al 14, nos hablan exactamente de lo mismo. Entonces, ¿qué podemos observar? Que a nivel religioso, eclesiástico, por decirlo de alguna forma, se encontraban en el tiempo en el que el Señor llega, se encontraban bajo un orden todavía sacerdotal, en el cual todavía había un sumo sacerdote, en el cual todavía había sacerdotes que, entre comillas, conducían al pueblo, y que habían autoridades religiosas o espirituales como lo eran los fariseos y los escribas. Pero todas estas autoridades que observamos, lo único que estaban haciendo era guiando al pueblo a que cada vez decayeran más a nivel espiritual. Entonces, pues lo único era como un contexto en el cual estaban llevándolos a la condenación espiritual, y es aquí donde el Señor llega por la necesidad que había en estas personas para poder traerles el mensaje de salvación y las buenas noticias que había para ellos. Bueno, ya por último, para finalizar, el propósito de cada uno de los evangelios. Complementando lo que Maya nos decía, pues tenemos 4 evangelios. No quiere decir esto que el hecho de que cada uno vaya dirigido a un público, entre comillas, distinto, sea exclusivamente para esas personas, sino que sencillamente lo que nos indica esto es de que el Señor deseaba perdón, que el evangelio fuese que el evangelio fuese llevado, o sea, las buenas nuevas fueran llevadas a todas las personas del mundo. Entonces realmente pues era algo que esta diversidad en cierta forma nos deja observar. Vemos en el Evangelio de Mateo que fue dirigido principalmente a los judíos. Como Maya nos decía, esto se evidencia por medio de las grandes referencias que se tienen al Antiguo Testamento en este Evangelio, y a raíz de eso el Señor Jesucristo aquí es presentado como el Mesías, como el Rey que ellos tanto estaban esperando. Se considera también pues el más antiguo de los 4, perdón, ese es Mateo, se considera el segundo libro más antiguo de los 4 evangelios, y pues básicamente las terminologías que usan es más dirigida a los judíos. En el caso de Marcos va dirigido principalmente a los romanos, como ya Maye también lo expuso. Esto pues se puede observar por el contexto y por la forma como se presenta el Señor Jesús, porque Él es evidenciado aquí como un siervo sufriente. Entonces, para un público que era romano, que era imponente, que eran pues emperadores y todo este contexto, realmente un siervo sufriente o la imagen del Señor Jesús como ese siervo sufriente era algo que a ellos les iba a llegar. Y es así como el Señor, por medio del Espíritu Santo, guía a Marcos a que se escriba este evangelio. Este sí es el evangelio más antiguo de todos y fue el primero en escribirse. En el caso de Lucas, va dirigido principalmente a los griegos. Entonces aquí ya podemos ir observando como la diversidad de personas a las que el Señor quería y quiere llegar. Y en este caso, pues el Señor Jesús es presentado como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque en el caso de los griegos, para ellos lo más importante era la belleza, lo más importante era la humanidad. Es aquí donde nace toda la corriente del humanismo y demás. Y mostrar al Hijo de Dios como también el Hijo del Hombre y como ese hombre perfecto, iba a ser una imagen correcta para poder llegar a este público, por decirlo de alguna manera. Y bueno, finalizamos con Juan.
En el caso de Juan, como nos decía Maya, es un evangelio un poco distinto a los demás. Este va dirigido a todo el mundo. Es bueno, sí, como una terminología mucho más amplia y mucho más comprensible para todo público. Entonces se presenta aquí al Señor Jesús como el Hijo de Dios. Finalmente, pues esto es lo que los evangelios nos exponen y pues realmente es el deseo del Señor llegar con este buen mensaje, estas buenas noticias a toda la humanidad. Bueno, chicas, básicamente eso era lo que queríamos compartirlos. Como podrán observar, es mucho contenido lo que vamos a poder aprender del Señor, pero esperamos que realmente el Señor sea ayudándonos y brindándonos la sabiduría para poder sí, comprender todas las verdades que por medio de los relatos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere que nosotros aprendamos. Y que realmente el Evangelio en sí, pues, llegue a nuestro corazón para las que ya somos salvas, para afirmar nuestra fe y para poder aprender mucho más de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y para las que aún no lo son, para que realmente puedan llegar a la salvación, que finalmente es ese mensaje que estamos viendo, que pues el Señor quiere que todas podamos escuchar, que todas podamos tener pues de una manera asequible para nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias, disculpen lo extenso, pero realmente hay mucho por decir y mucho por aprender, y esto es lo que nos muestra es el deseo real de Dios de que las buenas nuevas de salvación lleguen a toda la humanidad, lleguen a todas las personas. Entonces, muchas gracias y esperamos que realmente haya sido un mensaje de mucha bendición para todas y que puedan pues seguir atentas a todo lo que podremos estar estudiando en las próximas reuniones. Gracias.